Bueno, buenos días para todos. Hoy presentaremos la actividad 2.2 de sistemas de representación. Para esto, pues empezaremos presentando el mapa conceptual que refleja los sistemas de representación más relevantes que escogimos para nuestro tema. Espérate, me salió un letrerito. Ya. Luego continuaremos con un ejemplo donde se podrán ver las transformaciones sintácticas y las traducciones que hemos hecho entre los diferentes sistemas de representación y luego algunas conclusiones. Ya. Para esto empezamos con unas convenciones, una línea continua que refleja las transformaciones sintácticas y unas flechas o líneas segmentadas que reflejan la traducción entre sistemas de representación que escogimos. Entonces, los sistemas de representación más relevantes para nuestro tema de regla de tres simple e inversa, consideramos que son el tabular, el simbólico, el numérico, el ejecutable y el gráfico. Empezamos con el sistema de representación tabular, que consideramos que es uno de los más relevantes para nuestro tema, ya que nos permite organizar los valores numéricos de las magnitudes 1 y 2 que consideramos en cada situación, bien sea de manera horizontal o de manera vertical, donde pues el título de las columnas o las filas son las magnitudes que consideramos ahí. Y organizamos de esta manera pues los valores numéricos de cada una de estas magnitudes. En esta misma representación podemos ver que pudimos dibujar unas flechas de manera horizontal y vertical que más adelante explicaré qué significan. Luego pasamos al sistema de representación simbólico en el que pues trabajaremos con el conjunto de los números racionales para poder representar perdón, dije simbólico y era numérico. No, ya. Aquí. Entonces, para poder representar las parejas ordenadas y así pues poder pasar luego a otros sistemas de representación. En el sistema de representación simbólico consideramos diferentes signos y símbolos que nos permiten representar las razones y las proporciones. Y en este mismo sentido encontramos unas transformaciones sintácticas en las proporciones que nos permiten escribirlas en forma de fracción o en forma de cociente. También encontramos también otra representación que sustituye el igual con los 4 punticos, pero pues esta es una representación que encontramos como en la parte histórica. A partir de la propiedad en este mismo sistema de representación, a partir de la propiedad fundamental podemos entonces calcular el término desconocido como Tiene el micrófono apagado. ¿no? Sí. Ok. Entonces, relacionamos em, los valores numéricos con una función racional en el que podemos identificar la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, bueno, más adelante en el ejemplo podemos ver con más claridad esta parte. Luego pasamos al sistema de representación gráfico en el plano cartesiano, donde existe una convención en la que el eje X o de las abscisas pues representa la variable independiente y la variable dependiente en el eje de las X. Aquí podemos también identificar, digamos, los dos puntos específicos que representan nuestra situación, pero también dar paso a una generalización y el sistema de representación ejecutable. Pero entonces el sistema de representación ejecutable va más allá de ser simplemente un medio para representar
o hacer una representación gráfica, sino más bien nos permite hacer una manipulación, un acercamiento y poder hacer diferentes como transformaciones que permitan también al estudiante pues hacer unas conclusiones un poco más generales. Entonces, por ejemplo, encontramos esta donde hicimos una animación y se va construyendo pues esta que es la rama positiva de una función racional y la que está asociada con la ecuación que vimos en el sistema simbólico. Entonces, quisimos reflejar estos sistemas de representación en un ejemplo que relaciona la velocidad con el tiempo. Es decir, al recorrer una cierta distancia a una velocidad de 30 kilómetros por hora, empleamos 4 horas. Si recorrimos la misma distancia a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿qué tiempo emplearemos y cuál es la distancia recorrida? Entonces, aquí quisimos empezar con la representación tabular, es decir, organizar los valores después de haber identificado la magnitud 1, que era velocidad, y la magnitud 2, que era el tiempo, que consideraremos respectivamente como variable independiente y variable dependiente. La organizamos en una tabla que puede ser vertical u horizontal, en donde podemos ver las flechas. Entonces, estas flechas las ubicamos en cada magnitud. Por ejemplo, si vemos la primera tabla que está organizada por columnas, la flecha va eh, de arriba hacia abajo, es decir, conforme va aumentando el valor de esa magnitud, entonces se ubica la flecha, y de la misma manera con el tiempo. De esta manera, al seguir el sentido de las flechas, podemos escribir la proporción pasando así al sistema de representación simbólico, es decir, 30 está a 60 como X está a 4. Seguimos esas flechas. Entonces, ya en el sistema de representación simbólico podemos encontrar el valor de la constante que se hace multiplicando pues los valores correspondientes o que se corresponden de las magnitudes, y también calcular el valor desconocido, que en este caso sería 2 horas. Luego pasamos del sistema de representación simbólico, donde ya habiendo encontrado el valor desconocido, pues podemos ubicar o identificar las parejas ordenadas que nos permiten luego pasar al sistema de representación gráfico, es decir, en el plano cartesiano, y relacionar de esta manera la velocidad con el tiempo en esta curva, donde identificamos puntualmente estas dos parejas ordenadas que reflejan la situación del contexto que le presentamos a los estudiantes. Entonces, y finalmente pasamos del simbólico al ejecutable en GeoGebra, ya que en el simbólico es donde encontramos pues o tenemos la ecuación que es la que debemos pues introducir en GeoGebra para poder pues hacer esta gráfica. Entonces, no, ahí no se escriben, digamos, las parejas ordenadas, sino tenemos que escribir la ecuación, por eso lo pasamos del simbólico al ejecutable. Y bueno, finalmente, en las conclusiones, podemos, digamos, concluir que nosotros empezamos por el tabular, pero dependiendo del problema o del contexto de cada problema, también podríamos empezar con una representación de pronto de tipo gráfica, o empezar en el sistema de representación de hecho tabular para concluir luego o relacionarlos con las demás. Muchas gracias.